Saraswati Namaha. Saraswati Namaha. Saraswati, 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 Namaha. Hola, hola. Muchas gracias por conectarse. Vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, cuando no sé en dónde estarán, pero aquí donde yo estoy en Uruguay son las 7 de la tarde y vamos a estar haciendo este espacio para conversar de un tema. Hola a todos. Bueno, qué bueno que tanta gente se vaya conectando. Decía que vamos a tocar un tema que a todos nos, o al menos a los que a muchos de nosotros nos convoca, que es dentro de la astrología, que es Quirón, ¿sí? Es muchas cosas Quirón. Vamos a estar hablando de su arquetipo, del trabajo que hacemos también ligando astrología y psicoterapia, no solamente psicológica, sino psicoterapéutica, cuando hacemos una astrología psicoterapéutica. Vamos a conversar con Angie también, que ahora vamos a presentarla también. Y la idea, como siempre, cuando hacemos vivos, es que ustedes participen también, ¿no? De que ustedes puedan preguntar, que puedan comentar también algo de lo que vayamos conversando, ¿sí? A mí me gusta ser espontánea, así que espontáneamente lo que surja será bienvenido y sí, y esta es la invitación, ¿sí? Que participen. Bien, bueno, entonces vamos a estar hablando de Quirón, vamos a estar hablando de astrología obviamente y vamos a estar hablando de cosmología también, de mitología también, ¿sí? Y de chamanismo. ¿Por qué? Quirón representa arquetípicamente esa herida ontológica que también nos hace percibirnos como un alma, no solamente como un cuerpo, sino también percibir el alma que somos, ¿sí? Cuando hacemos astrología psicológica, al menos la astrología que siempre van a escuchar de mí o que vamos a trabajar aquí en este espacio y en todo lo que yo hago, es una astrología de tipo psicológica, simbólica, arquetípica. A diferencia de otro tipo de astrologías, por ejemplo, la astrología predictiva, que tiene más un corte operativo, digamos, una función de tipo operativo. Conmigo van a conocer o van a escuchar de mí hablar de astrología simbólica, astrología arquetípica, una astrología que hunde sus raíces en la filosofía de la Grecia antigua y más atrás también. Pero cuando hablamos de arquetipos, es muy importante, al menos para mí, traer a colación la filosofía platónica, la mitología también, además de obviamente la psicología profunda de Carl Jung. Cuando decimos arquetipos, muchas veces no sabemos ni a lo que nos referimos, ¿no? Entonces me parece que es interesante hacer esta introducción para hablar de el arquetipo quironiano, ¿sí? Porque además, saben que estamos en la temporada de Piscis, ¿no? Y Piscis como energía, obviamente regida por Neptuno, el Sol está en conjunción ahora con Neptuno, es un muy buen momento para iluminar, energía solar, para ser consciente un nivel arquetípico, ¿no? Una estructura, digamos, o darnos cuenta también, iluminar, como decía,
razonar incluso también acerca de esta dimensión que llamamos el inconsciente colectivo y que tanto tiene que ver con el arquetipo pisciano, ¿sí? Piscis, signo de agua, me voy a acomodar aquí un poquito. Signo de agua, transpersonal, el nivel digamos, el inconsciente más profundo, ¿sí? Entonces, como el Sol ahora está junto a Neptuno en Piscis, es un muy buen momento para iluminar este orden que conforma o que es el inconsciente colectivo, que está compuesto por arquetipos, o son, digamos, los arquetipos son las estructuras que componen esto que llamamos el inconsciente colectivo y que nace con la obra de Carl Jung, ¿sí? Principios del siglo XX, situémonos ahí, imaginémonos en esa época, ¿no? Un médico psiquiatra, discípulo ni más ni menos que de Freud, elige, un joven discípulo de Freud, elige separarse del maestro porque entiende que hay algo que va más allá del inconsciente individual. Fiore, qué lindo que estés ahí mirando. Bueno, todos, ¿no? Pero de repente voy viendo ahí algunas personas que mandan saludos, qué lindo. Bueno, sigo. Entonces, principios del siglo XX, Carl Jung, un joven psiquiatra, discípulo ni más ni menos que de Freud, ¿no? Estamos hablando de la Viena, de esos tiempos, Suiza, de donde proviene Freud, ¿no? El corazón de Europa, del conocimiento y de la cultura. Este psiquiatra decide confrontar al maestro porque entiende que el inconsciente individual, digamos, hay algo que trasciende el inconsciente individual, lo que tanto trabajaba Sigmund Freud, y es una dimensión más abarcativa que él llamó el inconsciente colectivo. Y que, dicho muy brevemente y con mis palabras, es toda esa información y sabiduría que subyace en nuestra conciencia de cada uno de nosotros, los seres humanos, por el simple hecho de pertenecer a una especie. Por el simple hecho de ser seres humanos, obviamente ser seres sintientes a la vez dentro de un cosmos, estamos, por así decirlo, gobernados por determinadas fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Fuerzas, poderes de la naturaleza, estructuras de la naturaleza, que podemos llamar arquetipos. Los arquetipos son complejos multidimensionales. Atención con esto, porque obviamente tiene su dificultad, porque es es justamente la psicología profunda de Jung, complejos multidimensionales, pero que no nacen con la obra de Jung. Jung lo que hace es recuperar, o mejor dicho, integrar las antiguas formas de hacer psicología o antiguas formas de estudiar la psique es alma, ¿no? Las antiguas formas de estudiar y trabajar el alma para su evolución, y eso es lo que integra a la psicología, ¿no? Recién naciente en los primeros años del siglo XX. Entonces, ¿qué hace para eso? Va hacia los lenguajes antiguos, ¿sí? La filosofía platónica, la mitología, la alquimia, la astrología. Obviamente también sabemos que Jung trabajó mucho con el tarot, los mandalas, ni hablar que el I Ching, ¿no? Y muchos otros órdenes arquetípicos, como por ejemplo también la Kundalini y un montón de estructuras o sistemas arquetípicos. Toda esta introducción es para poder comprender mejor cuando hablamos de Quirón o cualquier arquetipo en el lenguaje astrológico, ¿sí? Ay, Julie, qué lindo que estés ahí. Julie anda desde Brasil. ¡Mua! La quiero mucho, es una hermana para mí. Una hermana de la escuela SAT de Claudio Naranjo. Y Julie, yo te veo a vos y también el maestro Claudio también se hace presente. Así que muy contenta porque mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy o lo que ya estamos hablando, que es sobre Quirón. ¿Y por qué a mí me convoca muchísimo este tema y tomo un espacio muy importante dentro de la formación en astrología que yo brindo ya hace varios años?
no solamente, digamos, en el curso que trabajamos Quirón y los nodos, sino también en todos los cursos, en toda la formación. Siempre la orientación es hacia una astrología no solamente psicológica, sino también psicoterapéutica, evolutiva, obviamente, pero para el desarrollo concreto y real de nuestro ser. No como una idea, no como un pensamiento bonito, sino como una experiencia real, ¿no? Para mí es fundamental, entonces, integrar la psicoterapia y la espiritualidad a cada cosa que hago, porque esta es como esto es lo que me hace latir más el corazón, me hace vibrar mejor. Y Quirón, dentro de la astrología, directamente nos pone en contacto con esa sensibilidad del alma que podemos despertar todos nosotros los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Somos seres potencialmente conscientes y creadores, ¿sí? Y justamente cuando ya nos iniciamos en astrología y avanzamos un poco, también conocemos los arquetipos planetarios, vamos conociendo nuestra carta natal, tenemos una relación más directa con esa energía innata que somos por haber nacido en tal o cual momento del tiempo, y conocemos nuestro sol, la dinámica con nuestra luna, sol, luna siempre se necesitan observar y analizar, ¿no? Como un todo, siempre están en una relación, y luego vemos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, 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 y llega un momento que podemos incluso experimentar la energía quironiana, y digo experimentar, y me refiero no solamente a leer o escuchar datos de o conceptos de Quirón, sino experimentar adentro, donde, digamos, es eso que veo en mi carta natal, donde se refleja o cómo se refleja en mi experiencia humana, ¿no? Cuando llegamos a poder o se habilita ese portal que es Quirón, luego, según mi criterio pedagógico, luego de ver y de experimentar los otros planetas, ahí entramos en una dimensión, digamos, sensible y suprasensible de nuestro ser. Cuando digo nuestro ser, también puedo decir muchas cosas. Hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? Entonces, visto siempre desde la astrología, obviamente, porque es nuestra lente, cuando trabajamos con la carta natal, decía antes, primero hacemos, digamos, encarnamos la fuerza solar, el arquetipo solar, y conocemos y profundizamos el sol por signo, el sol por casa, el sol por eventuales aspectos que formen con otros planetas, luego la luna, y vemos la dinámica sol-luna, la dinámica consciente-inconsciente, siempre son la columna vertebral, digo yo, ¿no? El eje fundamental de nuestra personalidad. Luego, como decía recién, los planetas, y llegamos a Quirón y entramos en una dimensión mucho más sutil, mucho más misteriosa que incluso los otros emplazamientos, que también hasta obviamente son misteriosos porque es la observación del cosmos, ¿no? O de ese sistema cósmico, cómo estaba emplazado y del cual de alguna manera provengo por haber nacido en tal momento del tiempo. Pero claro, cuando tocamos la fuerza o empezamos a profundizar en el arquetipo quironiano, repito algo que dije recién, no como dato, no por leer un libro de Quirón voy a hacer un proceso de transformación, ¿no? Un proceso de transformación involucra, además de el entender un arquetipo, el entender, digo, con la razón, asimilar, abrazar, comprender y trabajar internamente el psiquismo para dar un paso y trascender tal o cual patrón. Entonces, el proceso que hacemos cuando buscamos experimentar Quirón, al menos conmigo, es un proceso muy sagrado porque, dicho muy brevemente, se trata de iluminar una herida ontológica, una herida muy profunda que incluso hasta va más allá de nuestra existencia física, iluminarla, es decir, hacerla cada vez más consciente, vincularme con esa herida. ¿Para qué? Para sanarla, para aprender a curarme el alma,
Y cuando doy un paso, aunque sea pequeño en ese sentido, eso es una experiencia no solamente sagrada, sino cumbre. Empiezo a empoderar, o veo, me siento que tengo el poder de sanar mis heridas, ¿no? Obviamente que esto mismo lo hacemos o lo podemos llegar a hacer desde diferentes caminos, no solamente con la astrología. Y yo particularmente aprendí muchísimo de esto con dos de mis grandes maestros. Una, Celia Uberman, a quien quiero mucho, y le mando un besito porque tal vez quizás ve este video. Y otro, que no va a estar viendo este video seguramente, es Claudio Naranjo, con quien aprendí muchísimo, no solamente de psicología y psicoterapia, sino también de chamanismo, ¿no? Y aprendí a curarme el alma en un nuevo nivel, ¿no? En un nuevo nivel. Y por eso también la orientación de la escuela, por eso también la orientación de la formación y de todas las formaciones o cursos o consultas y toda mi tarea, ¿no? Compartir un poco o mucho o lo que sea, las experiencias que no solamente me han hecho bien, me han hecho un bien a mí, sino que a través de mí veo cómo se irradia también ese bien en nuevas formas. Entonces, cuando hablamos de Quirón, hablamos de un planetoide, ¿sí? Cuando digo planetoide es mitad planeta, mitad asteroide, descubierto el 1 de noviembre de 1977. 1 de noviembre de 1977. Un planeta asteroide, para algunos primero era planeta, luego para otros era asteroide, era un poco y un poco, y entonces, como los eventos y sucesos que nacen en un momento del tiempo, mucho tienen que ver con ese momento del tiempo determinado, se lo llama Quirón. Quirón, mitológicamente, es un centauro. Un centauro es mitad animal, mitad humano. Mitad planeta, mitad asteroide, mitad animal, mitad humano, ¿no? Quirón es un centauro, no es un minotauro, ¿no? Muchas se confunden con el minotauro. No, un centauro mitad humano, mitad caballo, ¿sí? Que el mito cuenta que Quirón es abandonado. No me quiero ir mucho por las ramas porque si no voy a ocupar el espacio y Angie nunca va a entrar y quiero que entre en el live. Quirón, cuando nace, su madre lo abandona, ¿no? Entonces Quirón nace con esa herida primordial, ¿no? ¿Qué más profunda o cuánto más profundo puede ser una herida que el abandono de la propia madre, ¿no? El desamor de la madre, ¿no? Que, dicho sea de paso, muchos sufrimos pequeños desamores de nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres, y también esos son espacios que al ir trabajándonos a nosotros mismos vamos iluminando para sanar. Porque nosotros cuando somos bebés, cuando somos pequeños, necesitamos mucho, pero mucho amor. Y muchas veces no es suficiente el amor que nos dan porque necesitamos tanto amor, el ser humano necesita tanto amor de bebé que genera heridas. Entonces, más allá de esto, que más de corte psicológico, cuando hablamos de Quirón, estamos hablando de una herida del alma que es importante iluminar para aprender a sanarnos a nosotros mismos y volvernos de alguna manera nuestros propios, de activar la fuerza del propio chamán interior, ¿sí? Es decir, la capacidad de curarnos las propias heridas, ¿sí? Entonces decía, Quirón nace, la madre lo abandona, es la primordial herida, ¿no? De Quirón. Busca protección bajo un árbol de tilo y ahí también se vuelve maestro de los héroes, ¿sí? Y es herido con una flecha mortal, ¿sí? Por error, es herido con una flecha mortal y esa también es una representación de la herida del alma que Quirón busca sanar, digamos, continuamente. Es un viaje, el viaje de Quirón, es un viaje de una eterna sanación del alma para vivir, es decir, para sobrevivir necesito aprender a curarme momento a momento,
Entonces, todo este relato es para comprender y para conversar. Ahora vamos a invitar a Angie a que se una. Angie, si querés, mándame, envíame la... ya me envió la invitación. Para conversar un poquito sobre lo que hacemos también en la escuela, más allá de, obviamente, en el curso de Quirón sí, pero también la visión integrativa de la astrología y la psicoespiritualidad, que de alguna forma es el sello de esta escuela. Y dentro de la astrología que está creciendo tanto, ¿no?, en nuestros tiempos, y hay muchas personas que tal vez quizás hace unos años ni se imaginaban que iban a tener interés en estudiar astrología. Yo misma yo estoy dentro de la astrología hace 12 años, pero antes de eso era abogada, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, nunca me hubiese imaginado que iba a ser astróloga, realmente es así, los que me conocen saben esto. Y así como yo, muchos de ustedes también se ven cada vez más, más atraídos por la astrología. Y dentro del mundo astrológico, yo tengo una trayectoria también escribiendo. Algunos me conocen ya desde aquellos tiempos del 2011, cuando nació el blog, primero, El cielo, la tierra y yo, y escribía. En ese tiempo no había tantos astrólogos, tantas astrólogas en la web, hoy sí. Pero digo todo esto porque para mí, dentro del mundo astrológico, dentro de la comunidad astrológica, a mí me interesa tomar un espacio, o elevar una voz que tiene que ver con la integración de la psicoterapia, o mejor dicho, la integración de la astrología como herramienta para la psicoterapia. La integración de la astrología y otros lenguajes simbólicos también, pero bueno, estamos ahora hablando de astrología, para crear un proceso real de autoconocimiento y desarrollo de nuestro ser. Y cuando digo desarrollo de nuestro ser, no me refiero solamente a nuestra dimensión individual, me refiero a nuestro ser individual, vincular y colectivo o transpersonal. Porque como es adentro, es afuera. Entonces, si yo puedo aprender a conocerme, a iluminar mis sombras, a sanar mis heridas, a tener un vínculo más amoroso incluso conmigo mismo, conmigo misma, eso naturalmente se irradia. Y elevamos así un poquito la vibración. Entonces, dentro de la comunidad astrológica, a mí me interesa muchísimo dar a conocer lo que hacemos en la escuela, que muchas veces queda como un poquito más a puertas cerradas, pero estamos intentando así abrir las puertas como para mostrar los procesos, como por ejemplo el que Angie ha realizado también. Ella, ahora vamos a invitarla a que venga. Ella es astróloga, formada totalmente, integralmente en la escuela. A ver, un momentito, acá está Angie. Vamos a que me cuente ella un poquito de su proceso, de su experiencia, ¿sí? Ella ya es astróloga, ya está ya está trabajando como astróloga. Hola, Angie. Claro, Hola. hola. Bueno, qué lindo que estés aquí y que podamos conversar un poquito también y que te pueda presentar también como astróloga. Para mí es todo un placer y un honor, ¿no?, poder presentarte así. Angie no solamente hizo los 3 años de la formación integral en astrología, sino también hizo el máster el año pasado en psicoterapia integrativa. También se introdujo a la escuela de Claudio Naranjo, y eso para mí es muy, muy bonito que hayas confiado también, ¿no? Que hayas confiado en eso y te hayas animado y que tanto te ha abierto. Pero bueno, Un me montón. gustaría también que nos cuentes, Angie, de todo esto, de lo que quieras contar de tu experiencia, tanto dentro de la escuela como también fuera, ¿no? Dentro de tu camino con el chamanismo y cómo podemos pensar una integración entre la astrología y el chamanismo también a través de la búsqueda de la sanación del alma, lo quironiano, etcétera. Bueno, a ver, justo estaba pensando, ¿no? Pensando en que íbamos a hacer este live, pensaba,
A ver, mi primer acercamiento con el chamanismo fue en el 2014, hace ya 7 años. Y siento que recién estoy empezando a comprender qué significa realmente el chamanismo. Y mucho se debe gracias a tu formación, o sea, gracias a tu guía, ¿no? El Mm, aprender el lenguaje simbólico de la astrología, del tarot también, aprender qué es mm, realmente un arquetipo y vivirlo, me permitió, o sea, me ha dado una base para comprender el chamanismo, porque digamos que mi primer acercamiento fue, pensaba en esto también, ¿no? Que es súper fenomenológico, ¿no? Es pura experiencia, es ritual, es una conexión espiritual con la naturaleza, y a veces poder encajar eso en la realidad es difícil, ¿no? Por lo menos para mí fue así, ¿no? Uno a veces se desubica, ¿no? O no comprende algo tan profundo, o empezar a sentir cosas muy, muy, muy profundas y difíciles de explicar. Entonces creo que tu formación y muchas cosas de las que justo se estaba hablando ahorita, me late el corazón porque, o sea, lo he mm, vivido contigo, ¿no? Y cuando mencionas mm, a tus maestros también, o sea, yo te tengo a ti como una guía, ¿no? Aparte de mi maestro en mm. chamanismo, tú también eres una guía para mí. Entonces, decías esto al comienzo, ¿no? Que es un honor para ti presentarme, pero para mí es el honor de estar acá, que me des este espacio, ¿no? Y poder conversar de este tema que me encanta. Y me mueve mucho, porque me hace recordar Qué lindo. heridas, ¿no? Momentos muy difíciles, ¿no? Que creo que de eso se trata Quirón, que es, para mí es la gran lección para el alma, para justamente aprender a sanar, ¿no? Es como el portal hacia un camino de sanación, ¿no? Y, y sí, cada vez lo vivo más profundo y hasta a veces me da miedo qué más viene, ¿no? Porque he sentido cosas tan como eh, heridas, ¿no? Heridas profundas, que como te digo, como te decía hace un momento, creo que la iniciación en el chamanismo o cualquier camino de sanación comienza tocando fondo, ¿no? Tocando fondo y sentir eso, que puede dar miedo al comienzo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está el camino, digamos. Y con la escuela SAT también se vive eso, tal cual, ¿no? Sí, este tocar fondo es también tocar el alma, ¿no? Tocar fondo en el sentido de tocar la parte más sensible. Muchas veces evitamos, creo yo, muchas veces solemos evitar el dolor o la tristeza, obviamente, porque claro que no es bonito sufrir, pero sufrir es parte de nuestra condición, porque somos seres sensibles. Y si somos seres sensibles, obviamente que el sufrimiento es parte de esa sensibilidad. Entonces, aceptar también, yo creo que cuando vamos trabajando Quirón y vamos trabajando en profundidad el lenguaje astrológico en unión a la psicología también, sin duda, eso para mí es fundamental para que la astrología sea realmente profunda, vamos comprendiendo que es eso que duele, es también lo que ilumina. Es a través de tocar ese dolor, dicho de otra forma, que yo siento mi alma de alguna forma y veo también a través de esa sensibilidad, ¿no? Esa percepción, empiezo a abrir puertas nuevas, porque somos seres humanos y podemos, creo yo, al menos así lo experimento y también acompañando a personas, a Angie, a personas como Angie, que tenemos muchísimos más potenciales de los que creemos que tenemos. Entonces, cuando tocamos ese fondo, cuando tocamos esa herida, cuando tocamos ese dolor, y nos duele, claro que sí, nos duele, también se abre una puerta para iluminar nuestra conciencia y salvarnos el alma, ¿no? Tal cual. Sí, en chamanismo se habla mucho de la recuperación del alma como una técnica incluso para sanar, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ingrid, hay una autora que Recuperar el alma, tiene un libro, una autora en chamanismo, es Ingrid, es una autora muy famosa y se me fue el apellido. Eh, Ingrid es su nombre, que tiene su libro Recuperar el alma, sí, sí, sí.
Claro, y esto, Claudio Naranjo, hablaba mucho de esto, ¿no? Citaba mucho también, muchas veces en relación a esto, a San Juan de la Cruz, cuando hablaba, ¿no?, de la noche oscura del alma. Ahí está mi perro Amadeo. ladrando, pero bueno, espero que no se escuche tanto. Y lo importante que son esos momentos de sufrimiento, porque nos llevan esa crisis, ese espacio, es lo que nos transforma y nos eleva muchísimo en niveles que si no tocamos ese fondo no podemos justamente experimentar. Sí, Entonces, siempre como el símbolo del yin yang, en todo lo oscuro hay algo luminoso y en todo lo luminoso hay algo oscuro, ¿no? sí, Ver la totalidad, ¿no? tal cual, Es Caro. importante. De hecho, y recuerdo los momentos, bueno, cuando conocí a mi maestra, ¿no? En chamanismo, fue esa misma experiencia, ¿no? Sentir que estaba confundida en como un hueco, ¿no? Y me salvó, ¿no? Siento que me salvó, pero con mucho amor, ¿no? También, o sea, esto de sentir que alguien te acompaña sin juicio y que se siente, ¿no? No se puede explicar a veces. Está ahí como para eso, para impulsarte, ¿no? Como para sanar. Y yo sentí con ella que también me permitía ir, o sea, como que no era que me salvaba y yo te saco de acá, sino también tú tienes tu propio proceso, ¿no? Lo mismo he experimentado contigo, por ejemplo, ¿no? Es como acompañar a alguien, podríamos decir salvar, ¿ya? Pero igual siento que hay un respeto al propio proceso, ¿no? Y eso también empodera un montón, ¿no? Eh, También recuerdo un momento que estaba en plena crisis antes de ir al SAT. Te juro que casi ni voy al SAT, casi ni viajo, porque estaba tan deprimida y tan abrumada bueno, había leído sobre mi enatipo y todo eso, ¿ya? Y bueno, felizmente que fui, porque El SAT, digo, lo aclaro para los demás, el SAT son las experiencias de retiro en la escuela de Claudio Naranjo. Los llamamos SAT, Seeker After Truth, buscadores de la verdad. Y son espacios, son retiros de 9 días, ¿sí? Que Angie vino a hacer aquí en Uruguay, el SAT. Entonces, previo a eso, yo me acuerdo perfectamente que había, claro, una resistencia propia, natural, porque algo intuías también, ¿no? sí, pero siento que igual es ese sentir esa profundidad o ese dolor o esa incomodidad me preparó para entregarme aún más a la experiencia, porque creo que fue perfecto, ¿no? Fue perfecto, porque si no, de repente no me hubiese entregado tanto, ¿no? Sin haber sentido Mm. ese dolor, ¿no? Yo creo. Claro. Y Angie, ¿qué de todo ello, de todo lo que estás comentando, puedes vincular con tu Quirón natal, Uf, con el emplazamiento de tu Quirón natal? Si quieres contarnos, ¿no? sí. En dónde está emplazado en tu carta natal, Oh. ¿no? ¿Cómo? Me acuerdo clarito cuando tuvimos sesión y me hablaste de Quirón en mi carta, ¿no? En cáncer, en casa 11. Y me dijiste un tema con el linaje femenino y pum, ahí diste como en el clavo, porque o sea, mi vínculo con mi madre ha sido el catalizador de mi búsqueda de sanación, ¿no? Ha sido lo que me ha catapultado de cierta forma hacia esa búsqueda, ¿no? Querer sanar, sentir que no puedo, pero seguir, 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 ¿no? Y cómo he vivido este Quirón en cáncer en casa 11, bueno, sentir que no pertenezco de cierta manera, ¿no? Que a donde voy no pertenezco, que no pertenezco a mi familia. Entonces me impulsó a una búsqueda. Otra cosa también es cerrarme a la sensibilidad, cerrarme a la vulnerabilidad. Muy fuerte eso, ¿no? Como una coraza muy fuerte a creer que llorar o vulnerabilidad es debilidad, ¿no? Una coraza muy Claro. fuerte. Bueno, muy propio, ¿no? De la casa 11 o el campo acuariano que genera, digamos, dentro de la manifestación baja, podemos decir, un desapego patológico. Porque el desapego puede ser muy luminoso también y muy amoroso. Pero dentro del acuariano también vemos una tendencia al desapego, eh,
patológico, ¿no? Cuando hablamos de Quirón bajo el arquetipo acuariano, la casa 11, ¿no? Sí, era, o sea, lo vivo así como cada vez que iba a un espacio desconocido o un grupo desconocido, mi timidez, ¿no? Y sentir que no me voy, ¿no? Solita como que me voy, no pertenezco acá, chao, una cosa así. Mira lo que pone Juan Miguel, pone, y exponerte aquí en público, qué valiente, Ah, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, porque esto es lo que va sucediendo cuando uno va trascendiendo los propios patrones. Cuando decimos, y parece muy bonito, palabras bonitas, esto de trascendernos a nosotros mismos, o sanarnos, o curarnos el alma, cuando esta experiencia es una experiencia real, sucede esto, sucede que ya no estoy limitada o limitado por tal o cual herida, sino que de alguna manera aprendo a convivir con esa herida y a resignificarla y a crecer a través de esa herida. Entonces se van habilitando, por ejemplo, este tipo de actitudes nuevas, ¿no? Valientes, ¿no? En donde ya Quirón no es que duela menos, sino que duele diferente. Claudio decía que se trata no de dejar de sufrir, ¿no? El proceso psicoterapéutico, no se trata de dejar de sufrir, sino se trata de, o sea, sufrir vamos a sufrir siempre, porque somos seres sensibles, pero no es lo mismo sufrir de forma inconsciente que sufrir de forma consciente. Tenemos otras herramientas cuando despertamos la conciencia de aquello que nos hace sufrir realmente. Entonces se trata de eso básicamente, de despertar la conciencia y ser conciencia despierta en cada momento, a cada día, y aprender a vivir, como yo siempre digo, ¿no? A conciencia, ¿no? sí. Sí, ¿No? además, algo que también me viene a decir es cómo despierta, o sea, el conectar a conciencia con el sufrimiento y el dolor, como también nos abre a una empatía real también, ¿no? Una Sí, empatía sí. real, o sea, no una compasión de, ay, pobrecito, sino porque realmente sentiste el dolor, entonces el otro le puede doler otra cosa, pero igual es dolor, ¿no? O sea, se crea, se genera, se florece una empatía natural, ¿no? Y entonces voy a lo que decías hace un ratito, de que cuando uno sana orgánicamente, se irradia, ¿no? Y el otro sana. No importa si alguien dice una palabra perfecta o muy sabia, ¿no? Simplemente es como la vibración del corazón, ¿no? Exacto, y a mí me gusta mucho escuchar todo esto porque la realidad es que Angie, ¿cuándo comenzaste la formación? ¿2016? ¿2017? 2016. 2016. 2016. Angie comenzó la formación en el 2016 cuando recién empezaba la escuela, hacía un año que yo estaba dando cursos online. Angie empezó, ¿no? Con la formación online, ella está en Perú, en Lima. Después tuvimos la oportunidad de conocernos Una presencialmente, vez. pero después de varios años, ¿no? Y el vínculo obviamente que era igualmente cercano por más de que fuese online. Entonces digo todo esto porque Angie vio crecer a la escuela y también me vio crecer a mí, ¿no? Como docente, como, ¿no? Entonces, para mí, por eso es un honor poder presentar a Angie como astróloga, poder presentarla a ella y compartir esta conversación y escucharla y verla crecer y hablar como, digamos, cada vez más, a ver, como cada vez la veo más blandita, más amorosa, ¿no? Y enfoca cuando ¿no? estamos hablando y habla de la empatía que implica hacer contacto con la propia herida y también obviamente a través de la propia herida hacer contacto conscientemente con la herida de los demás, que todos, dicho de alguna forma, tenemos a Quirón en algún lado de nuestro ser, ¿no? O la herida o el sufrimiento, todos sufrimos. Entonces, poder ablandarnos, ¿no? Y abrir el corazón cada vez más como una experiencia real es para mí una misión. Primero, obviamente, conmigo misma, porque, como decía antes, como es adentro, o sea, primero adentro para, desde adentro, realmente irradiarlo hacia la afuera, eh, abrir el corazón y poder hacer, en el, digamos, en nuestra tarea,
poder hacer una astrología realmente con una finalidad, con una misión de no solamente elevar conciencia, sino aprender a acompañar procesos como esos que venimos haciendo nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y de alguna forma así se va tejiendo una red mágica en donde nos empezamos a ayudar realmente, realmente, unos con otros. Sí. Entonces a mí me alegra mucho escuchar y verla también así, ¿no? Valientemente exponiendo sobre su herida, ¿no? Y sobre su sanación y su proceso. Sí. Bueno, me encanta igual estar Y, acá hablando de eso contigo, Carlos. Sabes que te admiro mucho y te quiero mucho, así que para mí también es un honor. mm, linda, sí. Em, bien, y por ejemplo, si alguna sugerencia, alguna clave que creas que es interesante para poder trabajar profundamente con la propia carta, sea obviamente trabajando Quirón como cualquier otra, o con la carta en su totalidad, ¿qué podrías decir en relación a lo que es el estudio y la formación en astrología? Digo, no en la escuela, en nuestra escuela particularmente, digo en términos generales, ¿no? ¿Qué crees que es para ti importante al momento de abordar la astrología? Primero, de todas formas, para mí el despertar de la mirada simbólica me ha cambiado mucho la percepción de cómo vivo y cómo me vinculo, ¿no? Esto que dices tú también mucho, ¿no? La tolerancia con el otro. Saber que el otro tiene otra forma de ver el mundo, porque tiene Mm, otra carta natal, otra forma de ver el mundo. No es que, digamos, se defina por la carta natal, no digo eso, ¿no? Pero eh, uno puede percibir que tiene, o sea, la otra persona tiene todo el derecho de ver la forma como ella desea o como ella es, ¿no? es. Simplemente, ella es. Y, y otra cosa es ver eh, cómo eso va a cambiar, o sea, cómo uno, paralelo al tema de la astrología, cómo lo que uno va buscando alimenta a cómo uno empieza a vivir de nuevas formas la carta natal, ¿no? Esto que siempre en la formación mencionas, ¿no? El trascender la propia carta. Eso yo siempre lo recalco y trato de hacerlo en cada acto cada cosa que ofrezco, ¿no? La importancia de trascender eso, ¿no? No es de ir fijándonos a través de la carta, ¿no? Exacto. Como abrirnos más bien a todas las posibilidades que nos da la carta, ¿no? Eso, ¿no? Como nos abre muchas posibilidades de exploración y un simple diálogo, ¿no? La otra vez con un amigo estábamos viendo su carta, ¿no? Y un simple diálogo, hasta a veces ni siquiera voy sintiendo que la carta, no importa si le hablo de la carta, en realidad lo que necesita es hablar, ¿no? Entonces, Mm, es como, eso rescato mucho, tú me dijiste en general, ¿no? Pero en verdad, obviamente voy a ir a mi experiencia y mi experiencia es contigo, ¿no? En la formación. Entonces, esas son las cosas que por ahora siento que me ha dado la formación, ¿no? Mi conexión con la astrología. mm. Sí, esto es importante lo que dice Angie para mí remarcarlo, y dentro también digamos, de mi visión y mi forma de hacer astrología y de formación, venimos a trascender nuestra carta natal y esto es una premisa fundamental que cambia absolutamente la visión y el trabajo con la astrología. En general se suele ver a la astrología o ir hacia el lenguaje astrológico para definirnos, fijarnos, identificarnos con un patrón. Ah, porque soy así o tengo la luna en acuario, voy a ser así y estoy hasta justificada o justificado, o si tengo el sol en Aries, estoy justificado en actuar así, así, así. No se trata tanto de eso, siendo obviamente que yo me dedico a la astrología psicoterapéutica y también obviamente basada en la obra de Carl Jung, que directamente plantea que venimos a trascender nuestra carta natal o nuestro ser. Él tiene una frase muy
no la puedo citar ahora directamente, pero dice: el astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación. La carta natal es nuestro punto de partida. Es decir, es el punto de partida de nuestra vida, es el primer instante de nuestra vida, no es el punto de llegada. Entonces es muy importante tener presente esto, que venimos todos a trascender nuestra carta natal. Y esto no significa, porque también muchos astrólogos o astrólogas me han cuestionado esta premisa, esto no significa que yo busque dejar de ser escorpiana o dejar de tener la luna en tal... No, no pasa por ahí. Pasa por dejar de sentirme limitada o limitado por un patrón. Y aprender a moverme del patrón es honrar también el ser humano que soy, porque no soy un animal o no soy una planta, es decir, un animal más allá del humano. Soy un ser humano y hay cualidades y condiciones propias de los seres humanos que nos distinguen de los otros seres sintientes del planeta. Y uno de ellos es la capacidad de trascendernos a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que nos eleva, de esto obviamente, digamos, esto elaboró muchísimo Nietzsche, sin duda Jung, también Freud y muchos otros, ¿no? También en las escuelas antiguas digamos, de la Grecia antigua, también desarrollar, digamos, esa propia capacidad de trascendernos a nosotros mismos es lo que nos eleva y lo que incluso da sentido a nuestra vida. Entonces, con nuestra carta natal lo que buscamos, o lo que intento yo al menos transmitir, es buscarnos, ¿no? Que sea un mapa, obviamente la carta es un mapa, para encontrar todo aquello que merece y que necesitamos iluminar desde la conciencia, ¿sí? Para así poder trascendernos a nosotros mismos. Y en eso va surgiendo lo que Angie va relatando, ¿no? Como una nueva luz, un nuevo poder, una nueva vibración. Es una cuestión de vibración también, ¿no? Sí. Arquetípica dice: la carta natal es solo la semilla. Claro, es una semilla que también a mí me gusta contemplar como precisamente eso, el punto de partida de nuestra vida, no es el punto de llegada, ¿no? Hay muchos niveles también dentro de la carta, ¿no? No es lo mismo hablar de, por ejemplo, los emplazamientos de los planetas personales como de Quirón, ¿no? Miguelo, qué lindo. Miguelo también es otro compañero del SAT que está en España, supongo que estará hace días en España y que estuvo haciendo también un taller conmigo de astrología alguna vez en Argentina. Dice: no sabía dónde estaba mi Quirón y acabo de ver que está en casa 6 Aries. Saludos de Galicia. Miguelo, te mando un abrazo enorme. Qué lindo. Compartimos un SAT con Miguelo en 2013, habrá sido en Buenos Aires con Claudio. Me parece que fue el SAT con Claudio en 2013. Sí, muy linda. Me toca el corazón cada vez que veo compañeros del SAT, porque justamente de esto se trata, ¿no? De aprender a abrir el corazón, porque es como que creo que la cultura, la sociedad de alguna manera nos lleva a tenerlo cerrado. Sí. Y creer que tenerlo cerrado es más beneficioso, ¿no? Y de repente cuando aprendemos a, ¿no?, abrirlo y a vibrar desde otro lugar, esto de la empatía que también decía Angie, van sucediendo nuevas magias también, ¿no? Nuevas magias. Y bueno, todo eso lo podemos hacer también a través de la astrología, a través obviamente de otros lenguajes simbólicos también. Pero la idea sí, al menos como decía al principio, ¿no? Es buscar caminos para trabajarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y crecer en luz, ¿no? Interior, ¿no? Porque podemos, ¿no? Sí, Angie, me preguntaban antes dónde estaba, yo respondí en Perú, ¿no? Ella sí, en está en Lima. Perú, en Lima. Sí. En Lima, ¿cómo está Lima? Bien, dentro de todo, volvieron a poner cuarentenas un tiempo porque hubo una segunda ola, pero ahora ya todo está volviendo a la normalidad. Y nada, pero todo bien igual. O sea, ahí vamos, pues, ¿no? Hace calor, hay un montón de mosquitos, me han picado. Bueno, Y bueno, y fui hace poco a bueno, Cusco, fui a un retiro en ¿sí? Cusco. Sí. Ah.
Qué Lindo, bonito el Valle Cusco. Sagrado, es hermoso. Fuiste, creo, ¿no? En algún momento. Sí, una experiencia de mucha mística cuando fui a Cusco, año 2008. Es hermoso. Ahí, unos meses antes de empezar con mayor compromiso mi camino en la astrología. Ah, sí. Ah, Sí, es hermoso. Sí, sí. Sí, estaba ahí. En ese viaje yo estaba como en el momento de estar perdida, estaba muy perdida. Había dejado la abogacía y toda mi vocación puesta en los derechos humanos y no sabía dónde ponerla. Y ahí fui a Cusco y fue una experiencia maravillosa, muy mística, sí, ¿era tu sí. retorno de Saturno? Era mi retorno de Saturno, sí, exactamente. Qué loco. En mi retorno a Saturno yo también fue mi primer encuentro con la astrología contigo, ¿no? Muchos, muchas personas, sí, 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 en serio, ¿eh? Muchas personas se toman, digamos, se meten de lleno en la astrología en el retorno, en el primer retorno de Saturno, cosa que tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Em, Bien. bueno, Mm. ¿qué otra cosa? ¿Algo más? O vamos a ir Sí, cerrando, en realidad ya en cualquier momento se va a ir. Bueno, nos quedan unos minutos, yo quería así que preguntarte, Caro, sí, algo. ¿Cuál fue tu sí. primer acercamiento con el chamanismo? Mi primer acercamiento con el chamanismo. A ver, yo he tenido, esto hablo así de forma muy íntima, aunque hay varias personas mirando esto, yo he tenido experiencias místicas como muy espontáneas en mi vida, en diferentes momentos de mi vida, e incluso sola. Una de ellas fue en Cusco. Y en Cusco, por diferentes razones, terminé subiendo sola al Machu Picchu desde Aguas Dulces, ¿no? Aguas Aguas Dulces. calientes. Aguas Calientes, perdón. Aguas Dulces es aquí en Uruguay. Aguas Calientes, perdón. Eh, Subiendo tuve una experiencia muy trascendente. He tenido y tengo algunas visiones, ¿no? Por momentos. Y cuando me haces esta pregunta y recién hablábamos de Cusco, me viene esta respuesta, tal vez ahí. No sé si decirte que fue mi primera, tendría que hacer más memoria. Sí, una experiencia, digamos, más, por así decirlo, más estructurada de chamanismo, ¿no? Más acompañada con un maestro, ha sido más o menos, bueno, un poquito antes de conocer a Claudio, con temazcales, ¿no? Empezando a trabajar con temazcales, con sanación, eh, con diferentes técnicas de sanación maya, ¿no? Esto fue antes de conocer a Claudio. Bueno, luego con la astrología también y Charlie Blanco, ahí está, se me viene también, mi maestro en Reiki, que también enseña chamanismo en Argentina, en Buenos Aires. Charlie Blanco, gran maestro. María Villanueva, mi primer maestra de astrología. Cuando yo me meto a estudiar astrología, me dice: Carolina, vos tenés que hacer la iniciación en Reiki, tenés que hacer la iniciación en Reiki. Fui con su maestro, con Charlie, un capo, un genio, Charlie, te quiero mucho. Y con él sí he tenido una experiencia, digamos, de chamanismo, incluso en un departamento en Buenos Aires, o sea, no es que estaba en la selva, no, de Cusco. Chamanismo pueden ser muchas cosas también, ¿no? Depende de lo que uno nombre como chamanismo. Hay gente que puede considerar que el chamanismo no puede ser experimentado en un departamento en Buenos Aires, en la ciudad, ¿no? Y está bien, digo, hay formas diferentes. Sí, yo creo que es la conexión con los poderes de la naturaleza y eso también hace que yo elija vivir en la naturaleza. Como que yo me siento muy alineada y muy involucrada con los poderes de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, las plantas, el mar, el sol. También he tenido experiencias trascendentes con la muerte, ¿no? Como escorpiana que soy, con personas, digamos, que murieron entonces todo eso fue de alguna manera entretejiéndose y yo creo que Claudio Naranjo me ayudó durante los años que pude, digamos, estar cerca de él, me ayudó a articular
también, además de la formación obviamente que hice con él como psicoterapeuta, etcétera, etcétera, me ayudó a articular las experiencias diferentes que había tenido yo y que al articularlas, al estructurarlas, podía comprender más profundamente todo ello, ¿no? Pero bueno, después vinieron las experiencias con plantas, como los temazcales decía antes también, con las plantas sagradas, ¿no? Con rituales también. Siempre considero yo que es muy importante, y esto sí, son experiencias muy delicadas, ¿no? Muy delicadas. Sí. Que hay que estar no solo preparado, sino muy bien acompañado, ¿no? Sí. Me gustó esa palabra que dijiste, articular, ¿no? Eso es lo que yo he experimentado con tu formación, ¿no? Eso es lo que yo trataba de decir hace rato. Qué bonito. Que contigo he podido, y con la astrología, ¿no? Claro, los lenguajes simbólicos y el arquetipo, he podido articular justamente mi experiencia en el chamanismo también, ¿no? Y sí, pues porque puede quedar un poco difuso, pero igual esta conexión espiritual que el chamanismo ofrece con la naturaleza, con los poderes de la naturaleza y como los arquetipos, ¿no? Muy ligados a la naturaleza, Exacto, todos. exacto. Es como, Es que son las estructuras, son las fuerzas de la naturaleza. Los claro, arquetipos en realidad es una forma de nombrar a las fuerzas y los poderes de la naturaleza. siento que eso humaniza la espiritualidad, ¿no? Humaniza la Mm, espiritualidad, en lugar de estar como siempre en lo alto, ¿no? O buscar solo la luz, el chamanismo te lleva, ¿no? Nos lleva al contacto con lo real, con lo profundo, con la energía femenina, ¿no? Que es la madre tierra, que todo lo transforma también, ¿no? sí. Eso es muy Sí, con valioso. nuestros hermanos también, nuestros hermanos animales, nuestros hermanos las Exacto, plantas, ¿no? Nos acerca, nos vincula, ¿no? claro. Yo tengo miedo de que se corte este live, porque ya va a cumplirse una hora. No sé si siguen cortándose los lives a la hora. Eh, pero seguiría hablando, ¿no? De estos temas. Así que de repente podemos programar uno nuevo y buscar una temática así particular como para poder seguir compartiendo o alguna otra temática también. Vamos a repetirlo, vamos a organizarlo, Angie. Pero desde ya yo quiero agradecerte, ¿sí? Agradecerte por siempre por tu apertura, por tu confianza, por tu compañía también, o por dejarme acompañarte en este proceso tuyo, ¿no? Permitirme también acompañarte en este proceso tuyo de desarrollo de en tantos niveles, porque no es solamente, digamos, el desarrollo vocacional o profesional, ¿no? Son tantos niveles. Sí, y es loco, ¿no? Yo pienso también, a veces pienso, ¿no? Me da pena que nuestra relación sea a distancia, pero a pesar de eso es tan profunda, ¿no? Y siento que igual eso en el tiempo se va a transformar, ¿no? Pero Claro. em, sí, o sea, yo estoy súper agradecida, Caro. También pienso que algo debo haber hecho bien, no sé si en esta vida, en otras, por haberme encontrado contigo y con la escuela, ¿no? Que me Ay, hayas muchas gracias. abierto incluso el camino con la escuela SAT, ¿no? Y con las enseñanzas de Claudio. No tiene precio, ¿no? Es como haber encontrado una joya, un tesoro, una cosa así. Muchísimas gracias de corazón, Angie. Muchas gracias. Y bueno, les agradezco a todos por también estar presentes. Y bueno, pronto vamos a continuar con otra charla, con otra temática, ¿sí? Sí, Te mando un abrazo bien fuerte yo también, a Caro. ti y a todos los demás. ¡Mua! Chao. Chao, chao.